Bueno, vamos a concluir esta noche sobre esta temática que estuvimos hablando por los 4 miércoles del mes de febrero, hablando sobre rompiendo límites y trayendo a nuestra vida una perspectiva de la palabra de Dios sobre lo que esto implica. Y desde el primer miércoles mencioné que romper límites significa mejorar, significa subir, avanzar, en una palabra, cambiar de condición. Eso significa romper límites. Y hemos comenzado en un recorrido que vamos a concluir esta noche en la vida de un hombre que llegó a ser el padre de la fe, llegó a ser identificado como el amigo de Dios, Abraham. Su nombre inicialmente Abraham, posteriormente el Señor le cambia el nombre a Abraham. Quedamos el miércoles pasado en Génesis capítulo 50, verso 24, y en Génesis capítulo 50, en el verso 24, aprendimos algo interesante, que un hombre llamado José habla de sus huesos, y dice: cuando yo me muera, por favor, no me dejen aquí en Egipto, porque el Señor va a cumplir la promesa y nos llevará a la tierra prometida. José hace referencia a la promesa que Dios le hizo a su bisabuelo Abraham. Recuerden que José es hijo de Jacob, y Esaú son hijos de Isaac, Isaac es hijo de Abraham. Y dijimos que Abraham tenía 4 límites que lo impedían ver todo lo que Dios tenía para él. El primer límite era su tierra, el ambiente en el que vivía, su tierra, su país, su nación. Segundo, su parentela, es decir, su árbol genealógico de donde él venía. Tercero, la casa de su padre. Era otro de los límites que le impedía a él avanzar en el plan que Dios tenía para su vida, la casa de su padre. Había mucha idolatría. Recuerden que él es un hombre que se conoce como el padre de la fe porque le creyó a Dios. Y por haberle creído a Dios, le fue contado por justicia, fue perdonado de sus pecados. Pero Abraham viene de un trasfondo de idolatría, entonces tiene que salir de su parentela, de ese ambiente de idolatría. El Señor dice: tienes que salir de tu parentela. Pero el cuarto límite que detenía a Abraham avanzar era que no tenía hijo, no tenía un hijo. El Señor le habla y le dice que le va a dar una descendencia tan grande, tan numerosa como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo, etcétera. Cuando se separa de su sobrino Lot, le dice: no te preocupes, mira, hasta donde te alcance la mirada, todo eso te lo voy a dar a ti. Al norte, al sur, al este, al occidente, todo eso te lo voy a entregar a ti. Y haré de ti una nación grande, numerosa. Tu descendiente o tu descendencia será bendición para las familias de la tierra, etcétera. Todo eso es parte del plan de Dios. Entonces José, terminamos ahí en Génesis 50, verso 24 el miércoles pasado. José dice: hermanos, cuando muera y tengan que subir de Egipto a la tierra que Dios nos ha prometido, por favor, lleven mis huesos, no me dejen enterrado aquí, me llevan. Y hoy vamos a ver cómo realmente se cumplió esa petición. Continuando entonces con el curso del cumplimiento de las promesas de Dios, porque todos sabemos que Dios es un Dios que tiene poder para cumplir y también tiene poder para prometer, pero también tiene poder para cumplir. ¿Está usted de acuerdo en eso? Es lo que la palabra de Dios nos enseña y lo hemos visto en nuestra vida. Así que continúa el curso del cumplimiento de la promesa de Dios, que le da Dios a un hombre llamado Abraham, que sale de su país, su tierra, su parentela, va sin hijo, con una promesa que va a tener una descendencia incontable, pero no tiene hijo. Y avanza el curso del cumplimiento de la promesa de Dios para este amigo de Dios, Abraham. De manera que después de 430 años de cautividad de su descendencia, ellos salen de Egipto rumbo a la tierra prometida. Acuérdense que cuando José dijo eso en Génesis 50, 24, José está hablando
proféticamente de lo que va a suceder. Y a partir de ese momento, el pueblo de Israel es tan numeroso que los egipcios tienen miedo y los esclavizan. Y están 430 años como esclavos. No digo que nos va a tocar esperar 4 siglos y resto para que Dios cumpla una promesa en nuestra vida, pero Él la cumple. Hay promesas de Dios en nuestra vida que algunos de nosotros no las vamos a ver. La van a ver nuestra descendencia. Si somos fieles al Señor, si nos mantenemos firmes al Señor, nuestra descendencia lo va a ver. Abraham no vio el cumplimiento de la promesa más que en la vida de su hijo Isaac. Pero todo lo que Dios dijo, que su descendencia iba a ser incontable, que le iba a dar por herencia una tierra, que su descendencia iba a ser tan numerosa, etcétera, Abraham no lo pudo ver. Pero se requiere de nosotros un corazón fiel. Así que llega el tiempo cuando Israel se multiplica, lo esclavizan y está 430 años. Pero de una generación a otra generación, las generaciones se cuentan generalmente en 40 años. Después de 40 años es una generación, ahí se corta. El número 40 es el inicio, el fin de algo y el inicio de algo nuevo. Es la muerte de algo viejo que ya no funciona y es el inicio de algo nuevo. Eso representa el número 40 en la Biblia. Ahora imagínense entonces cuántas generaciones ocurrieron en 430 años. Les dejo la tarea para que saquen la cuenta ustedes. Y entonces de una generación a otra generación, a otra generación, a otra generación, la promesa estaba corriendo, estaba avanzando, estaba viniendo, venía de oído en oído, de una generación a otra generación, pero nunca veían la promesa. Hasta que finalmente llegó el cumplimiento del tiempo. Y el pueblo de Israel sale de Egipto con mano poderosa por parte del Señor. Todos conocemos, pasan el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí, están ahí durante un tiempo en el monte Sinaí y como vamos a leer en unos momentos, Dios le dice a Moisés, que ya han estado suficiente tiempo ahí, que es hora de entrar a la tierra prometida. Si usted quiere tener más detalles precisos de lo que ocurrió, lea hoy en casa o en el resto de la semana el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de Números. Es el tercer libro. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Están fallando los números. Entonces, Números es el cuarto libro en el orden de la Biblia. Lea el capítulo 13 y el capítulo 14. No tenemos el tiempo como para leer los dos capítulos, así que se los voy a mostrar en pequeñas imágenes bíblicas. Vamos a la primera, Deuteronomio capítulo 1, verso 6. Deuteronomio, y no como decía un profesor en la escuela bíblica, dentro del demonio, porque no podía decir Deuteronomio, él decía dentro del demonio. No es dentro del demonio, es Deuteronomio. Y Deuteronomio significa repetición. ¿Qué significa Deuteronomio? Repetición. Por eso no vamos a leer el capítulo 13 y el capítulo 14 del libro de Números, porque Deuteronomio es la repetición de Éxodo, de Levítico y de Números. Es como un compendio, un resumen. Vean entonces lo que ocurre. Aún aquí está Moisés vivo. Deuteronomio 1:6. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Vean el verso 8. Deuteronomio 1, verso 8. Mirad, yo os he entregado, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Se acuerdan qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Que le prometió, ¿qué cosa? Una tierra. Le dijo, hasta donde llegue tu mirada, todo esto va a ser tuyo. Y le dice, os ha entregado la tierra, entrad y qué cosa, poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Y miren quién está en la lista de estos padres. Se conocen como los patriarcas del Antiguo Testamento. Y el primero que está en la lista es ¿quién? Abraham. Esa palabra, esa promesa que Dios le dio a Abraham sigue en pie.
Y mis amados hermanos, lo que Dios haya hablado a su vida, la promesa que Dios le haya dado a su vida, leyendo en la Escritura, en un tiempo de oración, o a través de un sueño, o una palabra, etc. No sé, la forma en la que Dios haya hablado a su vida, le aseguro, va a tomar un tiempo para que la promesa tome forma, pero se va a cumplir. ¿Escuchó eso? Va a tomar un tiempo para que la promesa tome forma, pero se va a cumplir. 430 años después, Dios está hablando y le dice al pueblo por medio de Moisés: entren y posean la tierra que les juré a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos, y noten la palabra, ¿y a quiénes? Y a su descendencia después de ellos. Todo esto comenzó con un hombre que se llamaba, ¿cómo? Abraham, que tenía 4 límites. ¿Se acuerdan de los 4 límites? Su tierra o su nación, la casa de su padre, la parentela, y lo más importante, ¿cuál era? No tenía hijos. Usted se imagina, Dios se le aparece a este hombre que tiene a esa altura, cuando Dios le habla, tiene 75 años. Y Dios le dice: Abraham, quiero que sepas que voy a bendecirte, voy a hacerte un hombre grande, y tu descendencia será numerosa, etcétera, etcétera. Pero el hombre no tiene hijos. Pero Dios le prometió a él que le daría a él y a su descendencia una tierra. Vamos al verso 21, acompáñenme al verso 21 del mismo capítulo de Deuteronomio. Y noten lo que dice. Bueno, verso 20. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, al cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Vámonos al capítulo 6, por favor. Recuerden que les estoy dando unas pequeñas fotografías de Números 13 y Números 14. Deuteronomio 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros. ¿Para qué cosa? Para tomarla. Capítulo 9, acompáñenme al capítulo 9, los primeros 3 versos, y noten qué interesante. Oye, Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú, ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento, y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que los destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y los destruirás enseguida, como Jehová te ha dicho. Vámonos al capítulo 11. Seguimos en Deuteronomio, capítulo 11, verso 8, y noten lo que se encuentra aquí. Deuteronomio, verso 8, y dice: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis, y poseáis la tierra de nuevo, a la cual pasáis para tomarla. Esta tierra no es más que el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a su amigo Abraham. Verso 31 del mismo capítulo 11. Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios, y la tomaréis y habitaréis en ella. Vámonos al capítulo 12, en el verso 20, y noten lo que comienza a ocurrir aquí. Deuteronomio 12, verso 20. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres: comeré carne, porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Noten la palabra: cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio. Vamos al capítulo 32, por favor.
de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32, versículo número 44 al 47. Y noten esto. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que el pueblo de Israel envía a los espías, todos sabemos nosotros, regresan con un reporte de imposibilidad, que no se puede tomar la tierra. Y por causa de eso el Señor los regresa al desierto por 40 años. Y mueren todos los incrédulos que no quisieron creerle al Señor que se podía tomar la tierra, mueren en el desierto. Y son los, fíjense qué interesante, los de 40 años para abajo fueron los que entraron a la tierra prometida. ¿Cuántos tienen 40 aquí? Para abajo. Qué interesante. Los de 40 para arriba, y nadie se asuste por favor, pero de 40 años para arriba, todos esos fueron los que murieron. Pero los de 40 años para abajo, que eran niños en ese momento, eran adolescentes, eran jovencitos, y de hecho en ese tiempo en Israel tener 40 años era como tener 15, 20 años. Era normal, o sea, ser joven. Y vamos a ver que Josué murió de 110 años. 110 años tenía Josué cuando murió. Pero bien, de 40 años para abajo son los que entraron en la tierra prometida. Y fue esta generación la que conoció a un Dios que provee en el desierto. Entonces, el recorrido no termina ahí. Vámonos ahora a Josué capítulo 1. Solo den la página de Deuteronomio, 1 o 2 páginas, y ahí se van a encontrar con el libro de Josué. Finalmente, una nueva generación está por ver cumplida todas las promesas de Dios. Miren, hermanos, en medio de todo lo que podamos vivir, experimentar, yo personalmente, yo quiero ser de la generación que ve las promesas cumplidas. Yo no quiero ser de los incrédulos, yo no quiero ser de los miedosos, yo no quiero ser de los cobardes, yo no quiero ser de los que dudan. Yo quiero ser de los que ven cumplidas las promesas de Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo aquí en eso, verdad? Yo no quiero ser de los que Dios diga, usted, imagínense ustedes que hasta el pobre Moisés agarró terminación, porque se enoja y el Señor le dice, Moisés, no me santificaste delante del pueblo. Y el Señor le dice, solo vas a ver la tierra prometida. Hermanos, yo no quiero verla, yo quiero vivir en ella. Yo no quiero ver de lejos las promesas, yo quiero caminar en ellas. Quiero disfrutar las promesas de Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Hay una diferencia. Usted decide si es de la generación de que solo va a ver las promesas, o se muere en el intento por la incredulidad, muere en el desierto, o es de la generación que entra y ve cumplida las promesas de Dios. Entonces se levanta una nueva generación y esta está por ver cumplida todas las promesas hechas por Dios. Y anoté lo siguiente: promesas que incluían tierra, descendencia incontable, herencia, expansión, bendición, presencia de Dios y el cumplimiento de todas y cada una de ellas. Noten entonces lo que ocurre, Josué capítulo 1, verso 2, y vean lo que comienza a ocurrir. Mi siervo Moisés, dice Dios, ha muerto. Ya murió Moisés. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo, ¿qué cosa dice?
que les doy a los hijos de Israel. Noten eso, es Dios en el asunto, es Él el que está en el asunto. Ahora, el Jordán representa ese límite que nos impide entrar a la tierra. Llegamos hasta el Jordán y decimos imposible, no podemos. De hecho, cuando el Señor lleva a su pueblo al río Jordán para que lo cruce, lo lleva por la parte más ancha, en primer lugar, y en segundo lugar, lo lleva en la época donde el monte Hermón, que se recita en el Salmo 133, está lleno de nieve y comienza, cuando acaba el invierno, comienza a derretirse la nieve. Entonces el río Jordán se desborda, se sale de su cauce y es infranqueable, no se puede cruzar. Es en ese tiempo que Dios le dice a su pueblo: ahora alístense y vayan y entren en la tierra prometida. Pero Señor, ¿cómo quieres que vayamos? Hay un límite que nos impide ir. Es este Jordán, no lo podemos pasar, no podemos construir un templo, no tenemos suficientes balsas o botes para poder cruzar a toda la gente. Nos tomaría muchos días y con unos cuantos botes tratáramos de cruzar a toda la gente. Necesita ocurrir un milagro. Algunos de nosotros hemos llegado al borde de nuestra bendición, hemos estado al borde, ahí al límite del cumplimiento de una promesa, pero ese límite nos atemoriza, ese límite nos espanta, ese límite nos paraliza y pensamos entonces que lo mejor es regresar. Para la primera generación que murió en el desierto, el límite fue los gigantes, las ciudades amuralladas, etcétera, etcétera. Ese era el límite para ellos y ese límite los paralizó y los hizo regresar al desierto. Pero ahora esta generación nueva está delante del Señor. Verso 4. Noten conmigo el verso 4 de Josué 1. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos. ¿Cuánta tierra? No era un poquito, no eran unos cuantos kilómetros. Toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. El gran mar es el mar Mediterráneo. Y dice entonces: hasta el gran mar, todo será vuestro territorio. Vamos al capítulo 3, por favor, y vean lo que ocurre. Capítulo 3 de Josué, versículo 14 al 17. Vean qué interesante aquí. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega o durante el tiempo de las cosechas. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zeretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Verso 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. De nuevo, el límite es el río, no se puede pasar, es infranqueable. Cuando nos encontremos con esos límites infranqueables, amados hermanos, lo único que necesitamos hacer es sencillamente tener una actitud de fe. El resto es un asunto de Dios. Dios sí tiene una estrategia, Dios sí tiene una salida, Dios sí conoce el camino. Tenemos que seguirlo a él. Y es interesante que el Señor le dice a Josué que lleven el arca del pacto a una distancia como de 1 kilómetro. La gente tenía que ir detrás del arca. El arca, que representa la presencia de Dios, la guía de Dios, va delante de ellos. Hermanos, si usted está parado frente a un límite, un obstáculo, téngalo por seguro, Dios conoce la salida de ese obstáculo. Dios conoce la ruta de ese obstáculo. Solo sígalo en fe y Dios le dará la victoria finalmente. De manera entonces que Dios les dice que entren en esa manera en el río, las aguas se detienen y el pueblo comienza a cruzar. Vamos al capítulo 4 y vean lo que ocurre en el verso 16 al 19. Verso 16 a 19 del capítulo 4 de Josué. Y manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio que suban del Jordán.
es decir, que ya salgan del río que está en seco, no hay agua. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: subid del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán, ¿qué ocurrieron? Se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Es interesante entonces lo que está ocurriendo aquí. Dios dio la estrategia, ya el pueblo lo cruzó. Los únicos que están en medio del límite que separa el lugar donde Dios prometió del territorio de la promesa es ese límite donde los sacerdotes están en seco, cargando el arca del pacto. Moisés dice: suban del río. Se suben, salen del río que no tiene aguas, las aguas están divididas. Cuando ellos salen, las aguas vuelven a tomar su curso, su cauce. Y la gente no lo puede creer lo que acaba de ocurrir. Están caminando rumbo al cumplimiento de la promesa. Y aproximadamente les tomó 5 años de conquistar la tierra. No fue fácil, no fue fácil, aproximadamente unos 5 años. Cuando Caleb, que fue el segundo de los que dijo que se podía tomar la tierra, él tenía alrededor de 40 años cuando él vino la primera vez a espiar la tierra. Esa vez él fue con Josué los únicos que creyeron. Ahora, cuando están cruzando por segunda vez el río Jordán, Josué y Caleb tiene 80 años. Después que ha ayudado a conquistar toda la tierra, Caleb va delante de Josué y le dice: vengo a reclamar mi heredad. ¿Te acuerdas, Josué? Que el Señor nos prometió el monte donde viven los gigantes. Sí, bueno, he pasado 40 años de mi vida en el desierto, esperando el día en que iba a comprobar que la palabra que Dios nos dio hace 40 años atrás, que nos iba a dar la tierra por heredad, que Él iba a vencer a nuestros enemigos, que los iba a humillar delante de nosotros, que íbamos a acabar con ellos por 40 años. Josué, he estado esperando el cumplimiento de eso. Dame ese monte. De ahí el hermano Adrián Romero se inspiró en esa canción que dice: dame ese monte, refiriéndose a Caleb. Caleb ahora tiene 85 años. ¿Cuántos años? ¿Alguien aquí tiene 85? Quiere decir que todos estamos jóvenes aquí. Parece que no. 85 años. Alguien le pudo haber dicho a este muchacho Caleb de 85 años: Caleb, mira, ya hombre, ya. Y de hecho la canción del hermano Adrián Romero dice que ya peleaste tus batallas, ya hiciste tus honores y todo. ¿Por qué mejor no te retiras? ¿Por qué mejor no te jubilas? Pide tu jubilación, jubílate, vete a tu casa, duérmete en tu perezosa, en tu hamaca, tomando tu limonada fresca. Ya no estás para esos trotes, ya no estás para esos trajines. Y Caleb dijo: no, Josué, dame ese monte. Y entonces Josué le dijo: el monte es tuyo. Y ese hombre de 85 años comprobó 45 años después que la palabra que Dios dijo hacía 40 años atrás era fiel, era verdadera. Miren, mis hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Las promesas de Dios son vivas y eficaces. Ellas han venido de una generación a otra generación. Esto que yo estoy hablando con ustedes, no crean que es la primera vez que se está hablando. Esto de lo que yo estoy hablando se ha hablado en las generaciones pasadas. Y Dios ha estado hablando su palabra, decretando su palabra, porque Dios sabe que en cada generación
hay Josué, hay Caleb, hay Abraham, hay Isaac, hay Jacob, hay gente que cree a la palabra de Dios y Dios sigue soltando su palabra, Dios sigue aventando su palabra, Dios sigue decretando su palabra. Escuche eso, Dios sigue decretando su palabra porque Dios sabe que en cada generación hay gente que atrapa la palabra de Dios y dice: Señor, yo tomo esa palabra, voy a caminar por esa palabra, voy a sostenerme por esa palabra y sin importar el tiempo que tome, voy a esperar fielmente el cumplimiento de la promesa tuya. Qué tremendo el testimonio de Caleb. No dice: y murió Caleb con un sueño sin cumplir. La Biblia da testimonio de que este hombre cumplió el sueño de su vida. Terminemos en el capítulo 24, por favor, de Josué. Y esto es impresionante, hermanos. Esto que vamos a leer a continuación es impresionante. Josué capítulo 24. Ya a esta altura de la vida, Josué ya es un hombre mayor y el pueblo de Israel ya todos están en su heredad, todos. 430 años en Egipto. 75, ¿cuánto es 430 más 75, hermano Orlando? 505 más 25. ¿Ah? 530 más... es que sería una especulación, ahora no tengo ese dato. Los 430 de esclavitud, los 75 años, no fueron 75 realmente, fueron 25 años del cumplimiento de la promesa, porque tenía 75 Abraham. Entonces 430 más 25, ¿cuánto? 455 años. ¿Cuántos años vivió Isaac? Tendríamos que sacar la cuenta cuántos años vivió Isaac, cuántos años vivió Jacob. ¿A qué me estoy refiriendo? Estoy tratando de sumar todos esos años más los 40 años del desierto, más los 5 años de lucha para conquistar toda la tierra. Todos esos años se cumplieron para que finalmente a plenitud, plenamente, la promesa que Dios le dio a su amigo Abraham hace más de 500 años atrás, en ese punto de Josué 24, se cumpliera. Y vea lo que ocurre. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel. Los ancianos quiere decir los líderes, no eran todos los viejitos. Oye, no piensen eso. Eran los líderes, los príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Los padres de ellos. Acuérdense que esta es una generación que nació en el desierto. Y dice: vuestros padres habitaron al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué a vuestros padres de Egipto. Y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto, y os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos y poseísteis su tierra, y los destruí de delante
delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaán el profeta, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaán, por lo cual os bendigo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, los fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los 2 reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco, y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos de entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a dioses, a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron: testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra la levantó allí debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por él. ¿Se acuerdan del sueño de la petición de José? Aquí está, verso 32. Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Es interesante cómo llegó el día del cumplimiento del tiempo. Ese capítulo 24 de Josué es un día histórico. Es el día cuando todo el pueblo se regresó a tomar posesión. Ya habían conquistado la tierra, ahora solo iban a habitar sus casas. Pero Josué les dice: no van a poder servir a Dios si siguen teniendo dioses en sus vidas. Él es Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Él espera de nosotros una adoración genuina, una vida rendida por completo a Él.
Él no acepta lealtad dividida. Él no acepta nuestra fidelidad en partes. Él lo espera todo de nosotros. Y la Biblia dice entonces que se cumplió el sueño de este hombre llamado José, que lo enterraran en la tierra que Dios le prometió a un hombre llamado Abraham. Un hombre que caminó sin límites, un hombre que conoció a un Dios que no tiene límites, que no tiene imposibles, y un Dios que no tiene dificultades. ¿Cuál es la dificultad que está enfrentando? Dios puede con ella. ¿Qué es el imposible que está enfrentando? Dios puede con eso. ¿Cuál es el límite que te impide avanzar o que sientes que no te deja ir más allá? Dios puede con eso. Deja que Dios te guíe, deja que el Señor te guíe. Él te va a guiar por muy difícil que se vean los tiempos. Dios te va a guiar y te llevará a la tierra prometida, a tu tierra prometida, al cumplimiento de tus promesas. ¿Cree usted esa palabra esta noche? Y le digo esta noche, tengo en mi corazón este testimonio hoy, tengo esta convicción. Lo que Dios está diciendo esta noche es más fuerte, grita más fuerte, es más veraz, es más vivo, es más eficaz que las declaraciones que hayan hablado sobre ti. Lo que dijeron de ti cuando eras niño, cuando eras un adolescente o cuando estabas en una situación particular, lo que dijeron de ti, lo que hablaron de ti, lo que declararon sobre ti. Tal vez alguien te dijo que nunca iba a progresar, que nunca iba a prosperar, que siempre iba a estar en la miseria, que siempre iba a estar en la ruina, que siempre iba a estar quebrado, que siempre iba a estar con una mano delante y otra atrás, como dice la gente popularmente. Pero esta noche la voz de Dios es más fuerte. La palabra que Dios declara esta noche es que Él es un Dios que no tiene dificultades. Él es un Dios que no tiene imposible. Él es un Dios que no tiene límites. Cree a la palabra de Dios, cree a la palabra de Dios. Dios es capaz, Dios es poderoso, Dios lo puede hacer otra vez, te puede llevar a ti y a tu descendencia hasta que veas el cumplimiento de la promesa de Dios. Dale un aplauso al Señor esta noche, dale un aplauso fuerte al Señor esta noche. Oh Señor, oh te bendecimos, vamos hermanos, aplaude, canta al Señor esta noche. Crea la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es poderosa. Trasciende las generaciones. Trasciende las generaciones.